Número 5 Richard Ramírez, 1960-2013, Ricardo Leiva Ramírez Muñoz, el acosador nocturno, perpetró sus asesinatos entre 1984 y 1985 en la ciudad de Los Ángeles. En sus primeros crímenes se limitaba de golpear y violar, pero posteriormente sus conductas se volvieron más sádicas, muy acorde a su vinculación con el satanismo. Se le atribuyen 14 muertes, personas que mató indistintamente, sin tener en cuenta su sexo, edad ni raza. Una de sus víctimas pudo ponerse en contacto con la policía, explicándole que su marido había sido asesinado y ella violada por Ramírez, quien se había ido de la ciudad. Inmediatamente se le puso en busca y captura, empapelando toda la ciudad con su cara. Al volver, sin saber que estaba siendo buscado en una ciudad llena de fotografías con su cara, fue interceptado y linchado por las multitudes. La gente de Los Ángeles lo quería ver muerto, así que cuando vino la policía no solo lo hizo para detener a Ramírez, sino también para evitar que muriera a golpes. En 1989 fue hallado culpable y se le condenó a muerte, pero nunca llegó a ser ejecutado. Murió a causa de una insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013, con 53 años de edad. Número 4 Peter Kürten, 1883-1931, Peter Kürten fue un asesino serial y agresor sexual de Alemania, que actuó durante el año 1929. Su forma de actuar consistía en violar, asesinar y degollar a sus víctimas. Cuando fue detenido llegó a confesar que, en alguna ocasión, se había bebido la sangre de sus víctimas, motivo por el cual se le conoce como el vampiro de Düsseldorf. Fue arrestado el 24 de mayo de 1930, siendo acusado de 9 asesinatos y 7 intentos. Fue hallado culpable de todos estos crímenes y se intentó que no se le disminuyera la condena aludiendo a problemas mentales. Finalmente, fue ejecutado el 2 de julio de 1931 por decapitación. Si en vida su historia fue turbia, lo es también tras su muerte. Como su última voluntad, pidió que después de que se le cortara la cabeza los verdugos estuvieran en silencio durante unos segundos, pues le hacía ilusión escuchar cómo su propia sangre goteaba en el suelo. Después de su ejecución, se diseccionó y momificó su cabeza. Hoy en día está expuesta en un museo de Wisconsin, Estados Unidos. Número 3 Jeffrey Dahmer, 1960-1994, Jeffrey Lionel Dahmer, el carnicero de Milwaukee, fue un asesino serial estadounidense cuyas víctimas fueron varones jóvenes. Los captaba ofreciéndoles dinero a cambio de hacerles fotografías, mantener relaciones sexuales o ver pornografía con ellos. Cometió sus asesinatos entre 1978 y 1991, teniendo como víctimas a 17 hombres, quienes mataba para después violar y desmembrar. Dahmer confesó que también había canibalizado a alguna que otra víctima. Se cree que algunas de sus víctimas lograron escapar, pero solo una consiguió llegar a la policía. Cuando la policía se personó en el hogar de Dahmer y entró, descubrió una aterradora creación que le valió el apodo del carnicero de Milwaukee. Restos amputados de sus víctimas que había unido entre sí en una macabra obra de arte hecha de carne humana. Cuando fue detenido por la policía y tras confesar sus asesinatos, explicó a los investigadores que su propósito era conseguir que las víctimas se quedaran con él. Quería convertir a los hombres con los que quedaba en sus siervos, que obedecieran todas sus órdenes. Como ya se había ganado una muy mala fama en la comunidad presidiaria, al ser encarcelado, no se le permitía relacionarse con otros presos para protegerlo de posibles ataques. Sin embargo, él mismo pidió tener contacto con otros reclusos y, cuando lo consiguió, todo parecía ir bien e incluso hacía tareas en compañía de otros.
Sin embargo, un día tuvo una pelea con uno de los presos y ambos acabaron muy malheridos. Otro preso, Christopher Scarver, confesó haberlo matado. Número 2. El asesino del Zodíaco. En esta lista incluimos a otro asesino del que no se conoce su identidad. El asesino del Zodíaco o Zodiac actuó entre 1968 y 1969 en California. Se le atribuyen 7 víctimas, 4 hombres y 3 mujeres, aunque en una carta presuntamente de su autoría, él mismo confesó haber asesinado a 37 personas. La mayoría de las veces, escogía a parejas para que fueran sus víctimas. Desde que fuera iniciada la investigación, la policía ha tenido diferentes sospechosos. Uno de los más conocidos fue Arthur Leigh Allen, aunque tras un análisis de su ADN y el hallado en las cartas fue descartado por no coincidir. Tampoco se tiene la certeza de que esos asesinatos no los cometiera una persona, sino varias, ya fueran imitadores del asesino original o seguidores. El caso quedó inactivo en 2004 cuando Leigh Allen murió a los 90 años. Todo apuntaba a que nunca se conocería quién era este legendario asesino serial, por lo que se decidió que lo mejor era cerrar el caso. Sin embargo, el caso fue reabierto en 2007 dada la presión social por querer discernir de una vez quién fue el asesino del Zodíaco. Jack el Destripador. Jack el Destripador es probablemente el asesino serial más famoso de la historia, a pesar de que no sabemos quién fue, cuándo nació, cuándo murió. Por no saber no sabemos si era hombre o mujer, aunque siempre se haya sugerido que fuera un varón. Su fama es tan enorme que se han realizado múltiples obras, tanto escritas como cinematográficas, inspiradas en él. Los asesinatos que se le atribuye fueron realizados en Londres, concretamente en Whitechapel durante 1888. La mayoría de sus víctimas fueron mujeres prostitutas. Pese a los esfuerzos de la policía londinense, no se pudo identificar al culpable, aunque se llegaron a barajar a más de 100 hombres sospechosos. El motivo por el que lo conocemos como Jack